Bien, buenas noches. Bienvenidas a esta clase llamada Tres claves para sembrar intenciones que se realicen. Y esta es nuestra clase introductoria de la jornada Intenciona 2024, donde vamos a enfocarnos en nuestras prioridades para tener el año que nosotras anhelamos, aspiramos, y no necesariamente ligado con objetivos y metas fijas, pero muy ligado a aquello que queremos sentir. Entonces, bueno, estamos acá partiendo nuestro encuentro y quería saber de parte de ustedes qué les trajo hasta aquí hoy, cuál es, digamos, su propósito, su intención, qué las conectó con este encuentro y las invitó para participar. Yo voy a estar leyendo aquí el chat de las personas que se conecten en vivo, y si tú estás viendo la grabación, puedes también escribir en los comentarios de este video. Estaré acompañando también tus reflexiones, tus compartires y sobre todo también tus preguntas y dudas si las tuvieras. Te recuerdo entonces que esta clase es la introducción de nuestra jornada Intenciona 2024, que parte con este encuentro y que continuará a partir del día 26 de diciembre con una jornada de 12 días donde te compartiré meditaciones y prácticas sencillas. Yo le llamé a esta jornada Pocket porque la considero que es de bolsillo, es decir, te la puedes llevar para donde te dé la gana y hacer los ejercicios, las prácticas sugeridas y algunos micro rituales de forma que no te quite mucho tiempo dentro de estos días que son mayormente de corre-corre, de bastantes compromisos y la energía está como un poquito caótica, pero no quise dejar que se nos fuera diciembre sin enfocar nuestra energía y nuestra intención para realmente encontrar el centro dentro del caos. A ver, que se puso un poquito de pausa acá, pero creo que está grabando todavía. Ok. Bien, entonces vamos a partir con nuestra clase. Quiero mostrarles unas diapositivas que preparé para el día de hoy y que van a tener la disponibilidad para descargar. Voy solamente a abrir aquí la presentación y después las voy a estar leyendo para ver en qué andan, cuáles son esos propósitos que las trajeron hasta aquí. Y la verdad es que me encantaría partir este encuentro después de presentarme, contándoles un poquito la etimología de la palabra intencionar, porque considero que la palabra intencionar tiene mucha potencia. Quienes conocen y acompañan mi trabajo saben que yo le doy mucha importancia a la simbología por detrás de las palabras. De hecho, ya tuvimos algunas prácticas relacionadas al poder de la palabra, a la escritura creativa. Entonces, etimología, y sobre todo, ¿no? Que ustedes entiendan la fuerza que viene inmersa en esa palabra, en ese código. Entonces, dicho esto, voy a comenzar aquí a compartir nuestra presentación. Espérame. Ok, estamos aquí. Y bienvenida Cami, Ana Rosa y Kate, que están acá en vivo compartiendo sus propósitos para el día de hoy, que fue lo que les llamó, sus expectativas, etcétera. Abriendo aquí nuestra presentación. Si Mercurio nos lo permite, vamos a intencionar que me permita abrir la presentación. Y bueno, ya aquí se está viendo nuestra presentación. Bien, entonces tenemos acá nuestra clase introductoria, 3 claves para sembrar intenciones que se realicen. Nuestro primer encuentro de la jornada Intenciona 2024. Y para quien no me conoce, entonces yo soy Yaramtia Patricia, directora de Lo que Quiera.
Es un espacio dedicado al desarrollo personal honesto con base en 3 pilares que son el autocuidado, los vínculos y la manifestación. Me considero a mí misma una desmitificadora del desarrollo personal, es decir, estoy dedicada a este camino espiritual y de autoconocimiento, pero siempre buscando tener los pies en la tierra y no usar el desarrollo personal como una fuga. Por eso todo lo que yo les comparto aquí no solo es basado en estudio y práctica, pero sobre todo en experiencia. Soy comunicadora de formación, graduada en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. También soy canalizadora, fui entrenada directamente por mi maestro Raíz durante 9 años y soy terapeuta formada en constelaciones familiares. Soy nacida en Caracas, Venezuela. He vivido en 4 países, no todos por libre albedrío, pero siento que también de cierta forma existe una predestinación, ¿ok? Y esto es importante que lo sepamos, porque tenemos realmente una misión, un sentido de la vida y no siempre podemos como controlarlo todo. Entonces, a la hora de intencionar, es importante que nos dejemos guiar también por las señales que la vida, la existencia nos manda. Bueno, aquí esto se los he compartido antes. Yo tengo ascendencia gitana y sigo un camino espiritual hace 20 años. Así que tengo bastante que compartirles y que contarles. Y a mis 40 años que cumplí ahorita en diciembre, estoy iniciando una fase creativa, es decir, un nuevo ciclo en mi vida donde me estoy planteando nuevas metas, nuevos objetivos para llevarme a un nuevo nivel. Les contaba que íbamos a partir esta clase con la etimología del intencionar. ¿Okay? La palabra intención viene del latín intention o intenciones, que significa propósito, pensamiento de llevar a cabo una cosa. La parte del léxico, ¿no? Cuando lo dividimos en estas sílabas provenientes en estas raíces del latín, hablamos de in, que es ir hacia adentro, miren qué bonito, ¿no? El tentus, que significa estirado, extendido, y el sion, que significa acción y efecto. Entonces tenemos un ir hacia adentro extendido que genera una acción y un efecto. Todo eso incluye la palabra intencional. Por eso yo les digo, cuando nosotros usamos un código, un signo lingüístico o una palabra, está cargada de simbolismo. Entonces, cuando yo digo voy a escribir mis intenciones, voy a sentarme aquí a reflexionar para ver cómo yo voy a hacer el trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? Esta cosa de extendido, estirado, ¿no? ¿Cuáles van a ser sobre todo las acciones que me van a llevar a conseguir ese efecto que yo quiero, ¿no? Entonces, ya con esto cerraríamos la clase porque ya lo tienen todo comprendido, pero quise llevarnos un poquito más allá para que entendamos lo que está incluido en el intencional. Entonces tenemos a la mente y vamos a entender la mente como los budistas la entienden, que incluye la mente acá arriba en la cabeza como la imaginamos, la conciencia, pero también el corazón, las emociones, los sentimientos, todo eso los budistas lo consideran la mente. Entonces, la mente, según los cabalistas, es capaz de llegar a las alturas, a lo más elevado, ¿no? Digamos que cuando yo empiezo a rezar o a meditar, ¿no? Yo busco como conectar con algo que me lleve un poco más allá, con algo más trascendental, con aquello que tiene un significado que va mucho más allá de lo aparente, ¿ok? Entonces, esa es la mente. La palabra tiene una cualidad material. Entonces, cuando yo voy más allá de la visualización, del pensamiento y lo transformo en una palabra, que es lo que hacemos al intencionar, necesitamos escribir para qué, para darle esa cualidad, esa característica de la materia, ¿no? Todo lo que creamos comienza así en un pensamiento, pero necesita pasar por la palabra, sea la palabra hablada o sea la palabra escrita. Y finalmente el cuerpo, ¿ok? Que es el vehículo para que podamos ser ejecutoras de este libre albedrío. Yo les comentaba antes que si bien tenemos un camino predestinado,
El libre albedrío es lo que nos permite apropiarnos de nuestro destino, porque aunque tengamos un destino trazado y un propósito de existencia, si nosotras no nos determinamos a hacer el trabajo, a hacer los movimientos y experimentar la vida, nos vamos a quedar en la casa viendo Netflix, maratonando series todo el día, por ejemplo. Y no creo que ese sea el propósito de la vida, aunque a mí me encanta ver series también, no se preocupen, no les estoy diciendo que eso es muy malo, pero lo que les quiero decir es en qué estoy perdiendo mi tiempo y qué me está robando el propósito de mi vida, ¿ok? Generalmente lo que me roba el propósito de mi vida me mantiene con un cuerpo inerte. Ujú. No estoy en movimiento, no estoy experimentando. Entonces hoy vamos a ver las 3 claves para sembrar intenciones que se realicen. Y antes de esto quiero aquí abrir el chat para ver qué me están contando por acá. Entonces, Kate, el año pasado participé de un círculo de luna en el cual también hablamos de la intención para el 2023. Aún recuerdo la clase, me gustó mucho. Así que aquí vamos con el 2024. Me encanta, ¿no? Porque tiene que ver con la continuidad. El trabajo de intencionar no se trata tanto de hacer un ritual o de ver una clase o de escribir una vez las intenciones. Se trata de un trabajo de revisión constante para que hagamos nuevas sinapsis y esas sinapsis nos lleven a una nueva acción, a un movimiento mucho más auténtico y mucho más alineado con aquello que nuestra alma anhela. Ana Rosa, me trajo hasta aquí exactamente el título de esta jornada, enfocarte en tus prioridades. Perfecto, entonces ya que estamos alineadas y por allí, si Cami quiere compartirnos también su propósito, entonces allí va a ser súper chévere. A ver, ¿puedes hablar más lento? ¿Puedo leer los labios para entender? A ver, bueno, ok, perfecto. Entonces voy a hablar un poco más lento para que Cami pueda acompañarnos. Gracias por tu compartir, Cami, y vamos entonces a continuar. Las 3 claves para entonces sembrar intenciones que se realicen tienen que ver con el creer, con el crear y con el lograr. Y aquí les voy a dar unos tipsitos para que nos alineemos en este triángulo de manifestación. La forma del triángulo, que aquí está invisible, no se las quise colocar para no ponerles más cosas en la cabeza, pero esto es importante que lo veamos. El triángulo, ¿ok? El triángulo sagrado está asociado con 3 principios fundamentales de nuestra existencia, que tiene que ver acá con el poder, ¿ok? Con el amor, y con la sabiduría. Entonces, estas 3 claves están relacionadas con estos 3 principios universales. El creer va a estar relacionado con la sabiduría, con la conciencia. El lograr va a estar relacionado con el poder y con la fuerza. Y el crear va a estar relacionado con el amor y esta confianza primordial en que estamos conectadas a esta fuente creativa de la existencia, ¿ok? Que venimos también de una raíz divina y somos como un repetidor de este poder de la creación, de este poder creativo. Entonces, en el creer, no solamente se trata de estudiar, sino de purificar nuestro sistema de creencias a través del discurso que nos cuenta la mente y de lo que decimos con nuestra palabra. Digamos que aunque la mente, ¿no? Que viajen muchos pensamientos a través de ella, cuando tomamos conciencia de lo que queremos pensar, no nos apegamos a estos pensamientos que nos limitan, que nos dejan con la energía bajita, que nos hacen sentir como una, ¿ok? Entonces los cuestionamos estos pensamientos y comenzamos a elegir, ¿ok? Como si estuviésemos eligiendo frutos muy maduritos, lo que queremos enfocar, nuestra mente, ¿ok? Los pensamientos que queremos reforzar. Y luego purificamos nuestra palabra, ¿cómo? Escogiendo también lo que vamos a decir, ¿ok? No teniendo discurso ocioso, evitando las críticas, las autocríticas, sobre todo cuando hablamos como de críticas constructivas, yo prefiero decir el ajustar, el corregir, ¿ok? El reparar, más allá de una crítica constructiva, es el darnos cuenta, ¿ok? Entonces comenzar a ejercitar mucho también este poder de la palabra y manejarlo con mucho cuidado y con mucha atención. El crear entonces tiene que ver
con la práctica, con la experimentación, porque la conciencia no es suficiente. No es suficiente también purificar nuestro sistema de creencias y también nuestro discurso, nuestra palabra, si es que no llevamos a cabo los movimientos, ¿ok? Entonces necesitamos ver acá en el crear dónde nos quedamos congeladas en relación a lo que deseamos, ¿ok? Es este momento donde nosotros decidimos, bueno, déjame comenzar a experimentar la vida aunque no lo tenga todo claro, aunque no sé exactamente lo que voy a hacer, aunque no sé si va a dar cierto, a realizarse aquello que quiero, déjame ver hacia dónde me lleva esto, ¿no? Y el lograr tiene que ver con evaluar, ¿no? Las acciones que he estado realizando, las experiencias que he estado realizando, darles un sentido, una dirección, tiene que ver esto entonces con nuestras prioridades y entonces ajustar los movimientos que necesitamos ajustar. Por ejemplo, si yo tengo como una intención el ser más productiva, ¿ok? Yo no voy a quedarme con hasta muy tarde viendo cosas que no me alineen con la intención y los objetivos que tengo, hablando por teléfono un montón de chismes y entonces luego entonces en la mañana no me voy a levantar temprano, sino que voy a hacer lo mismo y el día se me va a ir sin que me dé cuenta cómo se me fue y entonces no voy a ajustar el comportamiento y voy a repetir esa misma acción todos los días, ¿ok? Entonces, para lograr, nosotros necesitamos evaluar nuestro día, no necesariamente como que dándonos un látigo de lo que hice mal, pero siendo muy honestas, ¿no? De lo que necesitamos ajustar para que realmente esto pueda realizarse. Cuando digo esto es que nuestra prioridad, nuestra intención, nuestra aspiración, qué queremos, ¿no? Y vamos a ver eso a partir de ahora. Aquí entonces les dejo un diagrama muy orgánico de cómo se da el proceso de intencionar. Y todo empieza, ¿no? Se dice con una semilla, ¿ok? Entonces la semilla del árbol va a estar representada por nuestros pensamientos, pero ¿dónde se deposita la semilla? En la tierra. Y la tierra simboliza la vasija, el contenedor donde yo voy a sembrar la intención. Ese contenedor va a ser el alma y la conexión con lo sagrado, el propósito. Es creer que existe un alma que da vida a este cuerpo y que además esta alma tiene un propósito y que además ese propósito puede estar no solamente al servicio de mi ego, pero también al servicio de otros seres. Y no quiere decir esto que ustedes se van a transformar si no quieren en una Madre Teresa de Calcuta, pero sí tomar conciencia de que cuando yo soy feliz, que cuando yo estoy viviendo la vida que yo quiero vivir, eso reverbera de alguna u otra manera, efecto mariposa, hacia otras personas que quieren también experimentar su felicidad. A veces una persona cercana te ve viviendo la vida que tú quieres y se inspira a través de ti para buscarle sentido a su propia vida. Entonces esto es bien importante. Si no tenemos una tierra nutrida a través de una práctica espiritual, a través de una gestación de un estado correcto que le llaman. ¿Cuál es el estado correcto? El estado de presencia, ¿ok? Y allí entonces nosotros depositamos ¿qué? La semilla, nuestros pensamientos. ¿M? Nosotros llevamos una práctica de meditación, una práctica de afirmaciones, una práctica en el fondo esencial que nos conecte con este estado de flow. Nuestros pensamientos van a ser mucho más fructíferos al final. Entonces, de la semilla pasamos a los sentimientos. ¿A ustedes les ha pasado que cuando están preocupadas por algo, se empiezan a sentir muy mal? A veces les duele incluso la barriga, empiezan a estar muy estresadas, muy preocupadas, pero a veces cuando tienen un pensamiento bonito o recuerdan algo bonito, como que algo se relaja, ¿ok? Internamente. Entonces, de esto se trata. Nutrir estos pensamientos positivos para que nuestras raíces, que es lo que nos impulsa a crecer realmente, o sea, nuestros sentimientos estén en el estado correcto que nos lleven a tomar decisiones en lugar de dejarnos congeladas. Entonces, el tronco son las decisiones, el tronco es nuestra fortaleza, nuestra estructura, es así por donde viaja todo nuestra salvia, nuestro néctar, esta motivación o incluso esta determinación cuando se nos acaba
la motivación, porque no podemos estar motivadas todo el día, a veces se nos va a acabar esa motivación y necesitamos ese algo más, ¿ok? Y ese algo más es la determinación de, como dice mi maestro, seguir adelante, pase lo que pase, pero no es seguir adelante, pase lo que pase, haciendo lo mismo que no nos da resultados. Aquí vamos a lo que decíamos antes de crear, del experimentar. Y estas son las ramas. Aquí creamos la vida, ¿no? Es donde salen acá nuestras hojitas, ¿ok? Lo que da cobijo a este refugio que estamos estando. Y esas son nuestras acciones que además vamos a ir ajustando y corrigiendo a propósito del lograr. Y finalmente vamos a tener un efecto, un resultado, una consecuencia. No vamos a entender consecuencia necesariamente como algo negativo, pero finalmente el efecto estaría representado por las flores y los frutos de nuestro árbol que tenemos para degustarlo, para compartirlo. Hay una película que a mí me encanta que se llama Into the Wild, que es un chico, ¿no? que se gradúa de la universidad y se va pues así como muy renunciante a buscar el sentido de su vida, y su reflexión máxima antes de un momento muy impactante de la película, porque si no la han visto no les voy a dar el spoiler. Él dice que la felicidad solo tiene sentido cuando es compartida, ¿no? Entonces, allí están nuestras flores y los frutos, ¿no? Cuando la compartimos con nuestros afectos, con las personas que van más allá de nuestros afectos, e incluso así como a quien no conocemos, ¿no? Hay una práctica también en el budismo que es la práctica de la gran ofrenda, donde uno comienza a dedicar sus intenciones a todos los seres y no solamente a los seres que nosotros queremos, pero incluso nuestros enemigos, ¿no? Miren qué lindo, ¿no? Entonces, bueno, acá, en esta parte de la tierra, de las semillas, de la raíz y del tronco, va a estar nuestro, digamos, este poder de creer, ¿ok? Aquí es donde trabajamos en el creer. Esto es lo más difícil. Un árbol que no tiene buena semilla, bueno, no existe, ¿no? Pero si no hay buena tierra, buena semilla, buenas raíces y buen tronco, es muy difícil que ese árbol pueda dar frutos, ¿ok? Entonces, el creer es indispensable. Digamos que este árbol de nuestra vida, si lo volteamos, acá van a estar como las ramas de las raíces, ¿no? Entonces lo vamos a ver como un círculo. Por eso me encantó este árbol, que las ramas le llegan hasta la tierra, porque debajo de la tierra hay otras ramas. Y esas ramas están interconectadas, esas ramas de la tierra, esas raíces con otras raíces de otro árbol acá. Entonces también necesitamos estar muy conscientes de con qué raíces, con qué creencias, con qué sistemas nos entrecruzamos, nos entrelazamos. Mis amistades me están apoyando a crecer o me están estancando. Mi pareja me está impulsando a crecer o me está estancando. Para los cabalistas, el alma gemela es alguien que te ayuda a crecer, incluso a través de un poquito de dificultad, y ya vamos a ver un poquito sobre eso. Acá entonces está el crear, ¿ok? A través de las acciones creamos. Y flores y frutos, el lograr, ¿ok? Entonces esto es como lo último en lo que nos enfocamos, pero nosotras, ¿qué pasa? Se nos acaba la paciencia y nos queremos solo enfocar en el hacer, en el lograr, en el hacer, en el lograr, y poco tiempo le dedicamos a esto. Entonces en la jornada de Intencionar 2024, nosotros nos vamos a dedicar a esto y van a ver que no hace falta tanto tiempo, ni tanta complicación, ni tanta parafernalia como muchas veces creemos, y nos aleja al final de esta siembra tan importante, ¿ok? Para que estas acciones y estos efectos realmente puedan estar bien alineados con lo que merecemos y queremos. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos para intencionar, para reflexionar, ¿no? En esta tierra, en esta vasija, en esta base es, ¿qué es lo difícil? Porque lo difícil, esa fuerza opuesta, nos genera una carencia, ¿ok? Y esa carencia nos va a dar una pista de qué es lo que queremos para nosotras. Aquí está la clave. ¿Qué quiero para mí? Allí surge el deseo. Entonces les quiero dar una breve, así, unos par de minutitos para que ustedes puedan reflexionar en este instante, ¿ok?
¿Qué es lo difícil? No importa si es mucho tiempo que se repite, si es un patrón, si es algo de actual, ¿ok? Yo digo que en el último mes, lo que fue difícil para mí hasta hace el mes pasado y este mes, cambió, ¿ok? Entonces, a veces cambia y tenemos que ser también muy presentes con lo que nuestras intenciones nos dicen. De hecho, una de las prácticas que les voy a recomendar hacer en la jornada es que así, lo que tenían como intención, lo rompan, no lo vean. Comiencen donde están, comiencen con una hoja en blanco y por eso les recomendaba que trajeran un cuaderno en blanco. Bien, entonces, ¿qué es lo difícil y qué quiero para mí? Y ahí les doy un par de minutitos para escriban lo que se les venga. Si lo quieren escribir aquí en el chat, pues maravilloso también. A ver, Kate. Lo difícil, dejar lugares físicos y emocionales que me limitan. Lo que quiero, autenticidad y espontaneidad. Qué lindo. Entonces, más allá de dejar lugares físicos y emocionales que me limitan, lo difícil es el apego, ¿ok? Y sobre todo el apego a lo obsoleto, a lo que ya no es, ¿no? Como que digamos que en algún momento ese lugar físico a ti te ayudó a crecer, te ayudó a sentirte perteneciente, te ayudó de alguna manera a entender tu propósito, pero ya no. Entonces quizás lo difícil es renunciar al apego del obsoleto allí. Yo lo simplificaría mucho más, ¿ok? Porque ahí puede haber una raíz mucho más profunda. Entonces, una práctica interesante para que tú puedas trabajar eso, a propósito de llevarlo a la acción, es hacer de cierta manera alguna ofrenda, ¿ok? Y esta pequeña ofrenda puede ser algo como cuidar una planta que está en ese lugar físico, puede ser algo como caminar por las mañanas en ese lugar físico donde te encuentras y que esa acción, que es un esfuerzo cortito, diario, persistente, te ayude como a, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando vamos como puliendo ese apego, esta cosa que está rígida, que está fija. Eso sería un micro ritual muy lindo para ti durante esta jornada. Y bueno, y lo que quieres autenticidad y espontaneidad, comienza donde estás. ¿Cómo puedes ser espontánea en este momento? ¿Cómo puedes ser espontánea a partir de esta noche, de mañana? ¿Qué puede ser auténtico? ¿Ok? A veces es la forma de vestir, ¿ok? A veces es lo que quieres comer, estar siendo como practicando esa lealtad. Ana Rosa, a tenerme una práctica diariamente. Bueno, allí yo creo que lo llevamos también un poquito al esfuerzo, pero que no sea un esfuerzo matador, entender también el momento en el que estás. Tú estás en un momento de invierno, ¿no? Entonces también, ¿cuál es la práctica? De repente la práctica que te puede apoyar a que la mantengas es hacer un té todas las mañanas con una hierba más purita de la tierra, que te consigas romero, que te consigas menta, y darle continuidad a esa práctica. ¿Ok? A mí personalmente, en este momento de verano, me está costando un poquito mantener así como la misma práctica que llevaba durante el otoño, el invierno y la primavera, porque bueno, el calor, es como que la energía está un poco más caótica. Entonces me he enfocado en mantener una práctica esencial que es la meditación y el yoga. Y lo que le puede agregar a eso, si son las páginas matutinas, si es
el té, si es, bueno, otra cosa, se lo agrego. Pero si no tengo ganas, me enfoco en lo que es esencial. Y el yoga, así sean 3 saludos al sol. ¿M? Entonces tampoco es complicarnos demasiado. Entonces te recomendaría como que eso. Entonces, bueno, ya que compartieron por aquí, después Cami, si se le ocurre algo para compartir, nos lo puedes compartir y lo leemos mientras estamos acá con nuestra presentación. ¿Por qué y para qué estoy acá? Sería nuestra tercera pregunta. No les voy a dar un par de minutitos para esto, se los voy a dejar de ejercicio como de tarea para que lo reflexionen antes de dormir, quizás, o al levantarse. ¿Por qué y para qué estoy acá? Y aunque no tengamos respuesta, abrir el espacio del pensamiento para lo que es importante, remueve las aguas para que en un momento eso pueda emerger. Si no nos hacemos las preguntas importantes, las respuestas no van a llegar. Entonces no se trata de hacernos las preguntas para saber, sino para remover lo que está en el inconsciente. Entonces, esto tiene que ver con nuestras intenciones. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y para poder establecer el sentido de mi vida, yo comienzo a establecer una conexión. ¿Con qué? Con mi vasija, ¿se acuerdan? Con aquello que es sagrado y con mi alma. Entonces, si tomarme un tecito, un cacao, hacer una caminadita en el lugar en el que estoy, me conecta con eso, listo, ese va a ser el espacio para la reflexión y confiar en que hacerlo con continuidad, así como con la fuerza del agua, en algún momento va a generar esa transformación. Entonces, priorizar, a propósito del propósito que nos traía Ana Rosa, tiene que ver con asumir, asumir es tomar, hacernos cargo, ¿ok? ¿En qué queremos enfocar nuestros pensamientos, palabras y posteriores acciones? ¿En qué? Entonces, ya Kate lo tiene muy claro, tiene que ver con la espontaneidad y la autenticidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a priorizar para que me conecte con eso? Y lo que me deje en un estado fijo, rígido, apegado, no es prioridad, ¿ok? Si lo que quiero priorizar es una práctica, ¿ok? Bueno, ¿hacia dónde me está llevando enfocarme en esa práctica? ¿O es porque lo tengo que hacer? ¿Qué quiero con eso, no? Para que mis pensamientos, palabras y posteriores acciones se enfoquen en eso. Entonces yo te diría, Ana Rosa, que quizás lo difícil no sea la autocobranza, ¿ok? Que tengo que ser, tengo que hacer, sino más bien como la liberación. ¿M? Y asumir quizás que tu práctica es espontánea, que es lo que está queriendo traer Kate. Entonces mira qué lindo como ustedes se complementan. Y el esfuerzo, entre comillas, porque a veces es una acción difícil, pero a veces es simplemente una acción consciente, nuestro esfuerzo, manifiesta nuestra luz, al igual que el estado de flow. El objetivo de una práctica, entonces, es llevarnos al estado de flow, llevarnos al estado de fluidez, llevarnos a ese estado donde esforzándome un poquito cada día, un poquito, haciendo lo que es suficiente, pero con continuidad, entonces dejo de hacer esfuerzos para lo que es importante. Esto es una paradoja. Una vez, ¿no? Yo les decía, yo voy al gimnasio así, como que en la fuerza del odio. ¿Qué significa en la fuerza del odio? No me encanta, pero voy porque hay que ir. Pero fui tanto porque había que ir que me empezaron a dar ganas de ir. Entonces empecé a ir los sábados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía ganas de hacer ejercicio, sentía que me hacía muy bien, que me dejaba en un estado emocional muy chévere, que me relajaba, me encanta sentirme fuerte. Y ahora yo voy a viajar en enero, entonces cancelé mi plan porque me voy de aquí a 2 semanas y entonces los feriados dije, no, ya lo voy a cancelar pues para no perder la mensualidad y vuelvo cuando vuelva. Y me ha hecho una falta hacer los ejercicios de fuerza, entonces por eso me estoy apoyando también en el yoga, ¿no? Porque de cierta manera es una práctica espiritual, pero me ayuda también a conectar con el cuerpo, como a sentirme que lo estoy habitando. Entonces esto es como interesante, se los comparto. La continuidad es lo importante. Cami, a mí me cuesta un poco tomar acción dependiendo de la situación. Bueno, esto todavía está un poquito vago, ¿no? Lo difícil, Cami, que nos estamos planteando acá para intencionar, es lo que me impide vivir de la forma que quiero vivir. Por eso después nos preguntamos, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mí?
Y qué es lo difícil, es lo que me impide o me dificulta vivir lo que yo quiero. Están muy interligadas esas dos preguntas. Entonces, para que te lo empieces quizás a reflexionar, a cuestionar un poquito más en tus momentos de abrir el pensamiento. De nuevo, sin tener una respuesta inmediata, pero le vamos removiendo esto. Y entonces vamos a pasar a nuestro segundo ejercicio de la clase, ¿ok? Que es comenzar por donde estamos. Para nosotros hacer el ejercicio de intencionar hacia dónde vamos, yo necesito entender qué fue lo que me trajo hasta aquí, hacia donde estoy. Y antes de explicarles este ejercicio, les cuento un poquito. Yo no sé si ustedes se acuerdan, al inicio de año, nosotros trabajamos con las palabras guía. Y mis palabras guías fueron leveza, libertad y lujo. Bueno, esas fueron mis palabras guías porque eran las palabras que yo quería que guiaran mis intenciones y la forma como yo quería vivir. Leveza, libertad y lujo. Resultó que yo estaba en una relación y si bien esa relación fue muy importante para disolver un montón de patrones emocionales que yo había traído durante años, fue un año como que agradezco muchísimo al lado de este hombre que es mi expareja. Sin embargo, al inicio, a final de año, ¿no? Ya estábamos a punto de cumplir nuestro año de relación, al final del año pasado y al inicio de este año, la cosa se empezó a poner no difícil de esa dificultad que nos toca como trabajar, esta fuerza contraria que yo les digo que nos apoya a evolucionar, sino que nos empieza a limitar. Entonces él me cuestionaba cosas que para mí eran como tan naturales, de ¿por qué te vas tanto a trabajar en cafés? ¿Por qué inviertes dinero en eso en vez de en otra cosa? ¿Y por qué no lo haces de esta forma en vez de esta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero me cuestionaba unas cosas que a mí me traían el estado de flujo y yo le contaba un poco de esto, le explicaba y me empecé a dar cuenta que él estaba intentando transformarme en otra persona. Y vivimos ciertos desafíos, ¿ok? Que no les voy a entrar en detalle para proteger pues la privacidad del vínculo y respetarlo, pero empezamos a tener como algunos desafíos a propósito de nuestro proyecto de vida y me di cuenta, ¿no? Que yo tenía una forma de lidiar con los problemas muy práctica, muy leve en el fondo, ¿no? Es como que si llegan problemas, pues vamos a hacernos cargo. Y él los dejaba un poco como debajo del tapete y no me contaba las cosas, entonces no podía resolver. Y en el fondo todo se empezó a poner tan difícil, yo empecé a estar tan estresada y un día mi mamá me dijo, hija, yo no le había contado muchos detalles, pero ahí fue la parte ¿no? que les quería compartir, que no les conté del todo, pero eh, tú has sido capaz de crear una vida tan linda, no permitas que nada ni nadie te roben eso que has construido. Y eso era a propósito de lo que estaba pasando en aquel momento. Y a mí eso me hizo clic, porque yo estaba abriendo mano de algo que yo había creado y gestado con mucho amor para adaptarme al estilo de vida y a la forma de existir de otra persona. Y claro, pasaron un par de meses antes de yo tomar la decisión de terminar esa relación, me costó mucho, ¿okay? Porque había un sentimiento, pero no solo de amor se sostienen, ¿no? Los proyectos. Y esto era un proyecto de vida al lado de otra persona. Entonces tomé esa decisión y al tomar esa decisión, ¿ok? Aquí, esa acción y esa decisión, eh, me di cuenta que había un sentimiento antes y este sentimiento era de qué, ¿ok? Aquí le digo, la realidad es, ok, un año viviendo sola, quedarme en Florianópolis, no irme a São Paulo, a vivir el proyecto de vida que tenía el año pasado. La acción fue el término de la relación, ¿ok? E irme a vivir sola. La decisión fue, no fue terminar la relación, pero fue esta decisión de no quiero entregar mi vida, ¿no? En pro de la forma de vivir de otra persona. Y el sentimiento que yo tenía era un sentimiento de estar presa. Miren, miren qué interesante y qué fuerte. Yo me sentía presa en mi propia decisión anterior del año pasado. Ya que yo tomé la decisión de irme a vivir con esta persona, yo no puedo cambiar de opinión.
Y esto era un sentimiento, no era algo ni siquiera que había elaborado, ¿ok? Pero era un sentimiento de sentirme presa. Pero luego ese sentimiento venía finalmente de ese pensamiento, ¿no? Tengo que honrar la decisión que tomé, que tampoco honraba quien yo soy, porque yo soy una persona muy espontánea. ¿Ok? No tiene que ver esto con falta de compromiso y con no honrar los compromisos asumidos, ¿ok? Pero es como tener la valentía y el coraje de cambiar de opinión, de realinear nuestra ruta cuando no está alineada con aquello que nuestra alma pide, porque mi alma pedía libertad, me lo dijo al inicio de año, mi alma pide libertad, pide leveza y pide lujo. Y eso fue lo que le di. Y claro, eso tuvo otros efectos también. No significa que no me tocó trabajar con esfuerzo, no significa que no me tocó reinventarme, no significa también que tuve que vivir mi duelo emocional, ¿ok? Todo eso hizo parte del paquete. ¿Para qué? Para que yo pudiera vivir lo que yo quería. Entonces, el intencionar, mis queridas, les va a pedir un precio. Entonces, el precio que ustedes van a pagar tiene que ver mucho con qué tan leales ustedes son a su alma, qué tanto ustedes se escuchan. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿les parece bien? Las voy a dejar en silencio para no distraerlas mucho con música, ¿ok? Para que ustedes puedan partir por acá. Observa dónde está tu realidad actual, qué acciones te trajeron a este momento o qué no acciones te impidieron, ¿no? O qué no acciones te dejaron en este momento. ¿Qué decisiones te llevaron a esas acciones? ¿Qué sentimientos te llevaron a esas decisiones? ¿Y cuáles pensamientos generaron esos sentimientos, esas decisiones y esas acciones? ¿Ok? Y a partir de allí podemos ver incluso antes la vasija que habíamos nutrido, ¿ok? ¿Cuál fue en el fondo la semilla o antes de la semilla, ¿no? La tierra que había antes que nos hizo llegar a esos pensamientos. Entonces las dejo aquí en silencio, les voy a dar aquí unos 5 minutos para que lleguen hasta donde pueden y después profundizan un poquito más, pero 5 minutos es suficiente para que se enfoquen y ahí me comparto.
Sí, estaba hablando con el micrófono cerrado, disculpen. Entonces, les preguntaba cómo les fue, que me puedan compartir, ¿no? Como hasta dónde lograron llegar en estos 5 minutos. No es el objetivo que lo hagan todo perfecto en este instante, en este momento. De hecho, van a tener hasta el día 25, antes de empezar la jornada de los 12 días, para elaborar este presente, ¿no? Donde estoy, qué me trajo hasta acá y todo esto, antes de intencionar y sembrar las semillas de 2024. Entonces, me va a encantar leerlas, esas reflexiones, esos darse cuenta y hasta dónde pudieron llegar en la elaboración en estos 5 minutos con este ejercicio. Entonces las leo acá en el chat. Mientras ustedes escriben, voy a compartir pantalla para seguir guiándonos con lo que estamos haciendo. Y abro el chat aquí. Se quedaron mudas. No sé si lograron elaborar algo o no. Denme señales de vida, por favor. Mi maestro tiene un libro que se llama así, Señales de vida. Y es un libro muy interesante porque es un libro puro de cuestionamientos y reflexiones, y cuestionamientos y reflexiones. Muy, muy bonito. Bueno, si Es nadie que, quiere compartir nada, no, yo sí, pero se escondió el chat. ¿Me oyes? sí, yo te escucho. ¿Quieres compartir con el micrófono? ¿Me oyes, Yarantia? Sí, yo te estoy escuchando. Vale, pero es que yo no sé, yo estaba escribiendo y se me perdió el chat. Ya, ¿quieres compartir con el micrófono? Bueno, que llegué hasta sentimiento, pero no tengo muy claro si esta línea de vida o similar es en el pasado, o sea, sé que es en el presente, pero cuando hablamos de acciones y decisiones, ¿son las que tomamos durante el año o las que queremos tomar? No, las que tomamos. Este ejercicio es un ejercicio de recapitulación, como yo les conté antes en el ejemplo, ¿no? Mi Ah, realidad actual es esta, y lo que me llevó aquí en el pasado fueron estas acciones, estas decisiones, estos sentimientos y estos pensamientos. Esto es un ejercicio de recapitular lo que sucedió y que me trajo a este momento. Entonces, esto lo pueden hacer del año, yo les doy un ejemplo de este año, pero esto lo pueden hacer por la vida, no sé, si hay una persona que tiene un tema, como estoy en una situación financiera de carencia, tengo deudas, y resulta que para llegar hasta la deuda, bueno, hubo unas acciones que se acumularon durante 4 años, por ejemplo, ¿ok? O no, fue en un mes la persona se fue a la quiebra por algunas decisiones que tomó, ¿entienden? vale. Porque el trabajo intencional, y qué bueno que lo compartes, Ana Rosa, el trabajo intencional lo hacemos al contrario, obviamente, ¿no? Partimos de nuestra vasija aquí, que es el espacio vacío, ¿ok? O la tierra. Las semillas del pensamiento, luego entonces veíamos las raíces del sentimiento, el tronco las decisiones, las ramas las acciones, hasta que generamos una realidad que sería el efecto de nuestras flores y frutos, ¿ok? Este proceso de intencionar lo vamos a hacer así en la jornada. Pero antes de llegar ahí, ¿no? Necesitamos ver qué pasó, porque si no vamos a seguir repitiendo patrones si no nos cuestionamos. Esto es importante. ¿Alguna de ustedes consiguió eh, darse cuenta, reflexionar en algo de esto durante este tiempo? Pueden decirme sí o no en el chat para yo saber. Ok, Cami, gracias. Bueno, y si quieren compartir algo, entonces vamos a seguir avanzando.
Si quieren compartir algo, entonces me dejan las reflexiones en el chat y ahí Ana Rosa, bueno, no sé dónde, dónde está el chat, pero cualquier cosa te abres el micrófono y me cuentas, ¿ok? Entonces vamos a continuar acá nuestro trabajo del día de hoy. Vemos un poquito más. Entonces, aquí, ¿no? Lo que les decía, para poder tener la semilla, la intención, los pensamientos y todo lo que incluye las intenciones que nos guíen al efecto, a la realidad que nosotras queremos, necesitamos limpiar y sacarle brillo a nuestra vasija. Y no necesitamos volvernos unos monjes en un monasterio rezando todo el día, ¿ok? Pero que de cierta manera nosotros podamos tener esta práctica que nos conecte con algo sagrado, si sea prendernos una velita, un incienso en algún momento del día, agradecer, estar en contacto con la naturaleza, acciones alineadas con lo que queremos en vez de estar perdiendo el tiempo distraídas y permitir que nuestras emociones nos atraviesen, pero no se queden allí fijas, que no necesitamos apegarnos a eso. A propósito, hoy les compartía un poco de que me estoy sintiendo nostálgica porque estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mi tierra, pero no puedo quedar pegada llorando todo el día. Entonces sí, a veces me dan ganas de llorar, pero ¿cuál es la acción que va a estar alineada hacia lo que quiero? ¿Mm? Entonces, ¿dónde está el fondo de reserva para hacer el viaje? ¿Ok? Todo lo que tengo que organizar para eso, pues el pasaporte ya me llegó. Entonces hay una serie de acciones que se van construyendo, ¿ok? Para que podamos realizar el efecto, la realidad que queremos para nosotras. El logro que les contaba antes, ¿ok? Entonces, esto se los quiero dejar para que reflexionen, ¿ok? Si quieren anotarlo para que ya lo tengan esta noche, si no, igual se los voy a mandar mañana, esta presentación. Todo aquello que no quieres, entrégaselo a la noche, porque en la noche nosotros es como si fuera una pequeña muerte, una destrucción simbólica de quien fuimos hasta hoy. No importa si fuimos muy buenos, porque si somos muy buenos, volveremos a ser buenos o mejores mañana, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacer este ejercicio de que cuando nos vayamos a dormir, nos entregamos así a la noche y permitimos que todo aquello que no queremos se vaya con la noche? La noche muy generosamente se lo va a comer con papitas, se lo va a degustar y nos va a dejar en un espacio de purificación. ¿Qué significa esto? No se vayan a dormir estresadas, no se vayan a dormir preocupadas. Hay una meditación de Louise Hay muy bonita, lo buscan allí en Spotify, meditación para dormir de Louise Hay. Y se la escuchan y se duermen y no tienen que prestarle demasiada atención, simplemente la escuchan y se duermen y ya está. Y van a ver cómo les cambia su calidad de sueño, por ejemplo. Todo aquello que quieres, dedícaselo al sol. ¿Qué quiere decir esto? Entren en contacto con su intención cada mañana, con su propósito, ¿ok? Muéstrenselo, dedíquenselo al sol. Y el sol que representa nuestro brillo, nuestro propósito, lo que vinimos a lograr, ¿ok? Sin sol no existe vida en este planeta. Necesitamos el sol. Y que a través del cuerpo físico, la tierra pueda ser tu aliada. ¿Para qué? Para que tus acciones estén alineadas con lo que tú quieres. Cada vez que sientas miedo, cada vez que te sientas congelada para realizar una acción o que te venga la pereza o que ahí lo dejo para después, pon la mano en la tierra y pídele que te ayude. Ayúdame a dar un paso más, ¿ok? Y que a través del cuerpo tú dices, no lo voy a hacer perfecto, pero voy a dar un pasito en esa dirección. Yo les he contado esto antes. Cuando yo tengo una tarea que hacer que es importante, pero que se me dificulta, yo la divido en pequeñas tareitas muy simples que no me van a quitar mucho tiempo, y esto es lo que vamos a hacer en la Jornada de Intención 2024, pequeñas tareitas que no me van a quitar mucho tiempo para que cuando pase la semana concluí la tarea, en lugar de querer resolverlo todo en un día y lo procrastino, y lo procrastino, y lo procrastino. ¿Ok? Entonces, esto llévenselo para la vida. Esto es una oración que me llegó hoy, la canalicé hoy. Eh, entonces la pueden tener como cerca de su altar, si tienen un altar, o lo ponen en el espejo, cerca del computador, en el fondo de la nevera, en un lugar donde ustedes vean
generalmente que se les pueda como integrar en el alma. Y ahora quiero hablarles entonces de nuestra jornada intencionada 2024. Es una jornada online pocket, ¿ok? Como les he contado, quise hacer esta jornada de bolsillo para que ustedes la puedan llevar a cualquier lugar. Hoy partimos con nuestra clase introductoria donde tuvimos las bases para comprender el proceso de intencionar. Esta grabación se va a estrenar entonces este jueves 21 de diciembre, ¿ok? A las 12 del mediodía se va a liberar el estreno. Yo les voy a enviar el link de YouTube un poquito más temprano, pero les recomiendo que vuelvan a ver esta clase. Incluso si estuvieron presentes, vuelvan a ver esta clase. Entonces luego vamos a comenzar con nuestra fase de micro rituales, que van a ser 12 días de prácticas sencillas para intencionar 2024 sin que nos quite mucho tiempo en estos días. Y esto lo vamos a hacer desde el 26 de diciembre hasta el 6 de enero. Y luego el día 8 vamos a tener una clase inédita que va a estar cerca de la primera luna nueva del año, ¿ok? La quise poner intencionalmente cerca de la luna nueva para que hagan un ritual muy especial basado en la sabiduría de luna nueva, intenciones y los sigilos, que es una forma de intencionar muy poderosa basada en la magia del caos, donde ustedes crean un código muy personal y se lo entregan al universo, a Dios, a la existencia, aquello que represente su fe, ¿ok? Y que representa de cierta manera cuando lo entregamos, es como si representara todo el infinito vasto de posibilidades para que eso se realice, ¿no? Es como si lanzáramos un boomerang y así, un boomerang es como un símbolo y en algún momento esto va a volver a nosotras y lo vamos a poder tomar, ¿ok? Y de cierta manera también es como para que nos quitemos esta fijación con algunos propósitos que nos causan demasiado malestar o preocupación, porque a veces las intenciones cuando le ponemos demasiado peso, demasiada rigidez o es como demasiada angustia, no fluyen. Entonces, sobre todo para las intenciones que son un poquito más difíciles, esta clase les va a hacer así la cabeza. Bueno, y no la quise hacer como demasiado abierta, todavía no sé si la voy a abrir o si lo voy a dejar solo para la jornada, lo estoy pensando, porque es un conocimiento un poco más profundo y bueno, quiero que esté gente realmente dedicada. Y por último, una canalización personalizada, que es una consulta express para evaluar posibilidades y áreas de atención para realizar tus intenciones. Esta fecha y hora es a combinar con cada persona que se inscriba en esta modalidad. Entonces, para ver nuestras modalidades, si es que no han visitado la página, quiero mostrárselas acá muy brevemente. Y ustedes van a poder visitarla, ¿no? Y enterarse de todo, ¿no? Entonces, esta es nuestra jornada online pocket para enfocarnos en nuestras prioridades, intencionadas 2024, para impulsar nuestras aspiraciones durante el corre-corre de fin de año sin sentirnos abrumadas y que puedas abrir espacio en tu rutina para ordenar esas prioridades y enfocarte en ellas sin que tengas que enrollarte con que tienes algo más que hacer, ¿ok? Que esto sea un proceso fluido. Y aunque parezca difícil, te voy a acompañar incluso si sientes que no tienes tiempo y vas a poder hacer tus rituales sin frustrarte porque no los hagas perfecto. Cuando yo les hablo de rituales, son prácticas, meditaciones, ejercicios, ¿ok? Que vamos construyendo poquito a poco hasta que logramos intencionar al máximo. Entonces, por eso, he diseñado esta jornada pensando en diferentes posibilidades de tiempo, de recursos, y por eso creé 3 modalidades. Las modalidades de la jornada, entonces, son la modalidad esencial, que incluye 3 audios meditaciones grabadas, 12 prácticas para intencionar 2024, pocket, micro, de bolsillo, sencillas, el PDF de la jornada y la grabación de esta clase introductoria por 3 meses. Para quienes no se inscriban en esta modalidad, básicamente, pues la clase queda por 24 horas más a partir de mañana, o sea, hasta el viernes. Luego, la modalidad avanzada incluye todo lo anterior de la modalidad esencial, más la clase online de Luna Nueva, Intenciones y Sigilos, que va a ser liberada el 8 de enero. Y van a tener acceso a este video también durante 3 meses. Y la jornada personalizada incluye todo lo anterior, más una consulta de canalización express conmigo, que es de 45 minutos. Entonces, bueno, ustedes aquí, ¿no? Ya tienen
los valores. Saben que la modalidad esencial tiene un valor de $19, un valor bastante accesible para que puedan tener acceso a la base del intencional, que es como les contaba antes, ¿no? La vasija, la semilla, las raíces y el tronco, lo más importante. Luego, acá en la modalidad avanzada vamos a ir un poquito más, ¿ok? Con una sabiduría un poco más profunda para fortalecer todavía más esa base, en un valor de $36. Y la modalidad personalizada, entonces tiene un valor de $72. Solamente voy a tener 12 cupos disponibles porque no puedo atender a todo el mundo en consulta, sobre todo durante el mes de enero que voy a estar, bueno, de viaje en la montaña, que allí es donde se hace el retiro de mi camino espiritual que sigo, que es el camino de los 4 elementos. Terminando, quería saber qué preguntas tienen, qué dudas tienen para yo poder responderlas antes de mostrarles lo último para cerrar nuestra clase de hoy. Estamos entonces ya, para quien se le cayó la conexión y volvió, estamos aquí ya respondiendo las últimas dudas, las últimas preguntas, eh, antes de finalizar con nuestra clase. Bueno, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, perfecto. Voy a seguir adelante acá con lo último que quería compartirles el día de hoy. Y es lo siguiente, esta frasecita que dice: mereces ser quien eres y vivir como quieres, y yo te acompaño en el proceso. ¿Ok? Y se las quería mostrar porque realmente a veces nos toca recordarnos a nosotras mismas que merecemos vivir como se nos apetezca. Y para poder saber cómo se nos apetece vivir, necesitamos abrirle espacio, necesitamos generar un proceso para eso de entendimiento. ¿Bien? Entonces hemos llegado al final de nuestro encuentro. Les agradezco mucho a quien se conectó en vivo y les recuerdo, para quienes van a ver la grabación de esta clase, que va a quedar disponible por 24 horas a partir del día jueves 21 de diciembre a las 12 horas de Brasil, es decir, hasta el viernes 22 a las 12 horas de Brasil. ¿Ok? Bien, entonces paramos por aquí.